a esta segunda teleclase de educación sexual integral. Para empezar, vamos a interrogarnos sobre algunos aspectos, ¿sí? Primeramente, ¿cómo empezamos o cómo mejoramos en esto de la ESI? ¿Quién se encarga? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la implementamos? Son algunas de las preguntas que están cada vez más presentes en las instituciones, en las familias, en distintas organizaciones sociales y religiosas, en agencias estatales de diversos niveles, desde que la educación sexual integral se ha vuelto una protagonista, si se quiere, en la agenda argentina. Podemos pensar en 3 acciones que necesitan ser realizadas de modo simultáneo. En primer lugar, la acción es prevenir. Hay realidades que todos quisiéramos que no formen parte nunca más, de nuestra sociedad, como lo son abusos, violencia, discriminación, embarazos no deseados, infecciones o enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo el SIDA, acoso escolar, ciberbullying, grooming, desinformación en materia de sexualidad disponible en la web, etc. Las distintas políticas públicas se aplican a atender las consecuencias negativas de estas situaciones, pero es la educación integral desde la infancia, acompañada con las correspondientes políticas y servicios públicos, la única capaz de prevenir de raíz los problemas sociales de este tipo. En segundo lugar, la segunda acción concreta es atender, acercarnos a la realidad de cada persona, de cada grupo, de cada comunidad, con el respeto y delicadeza que merecen por las biografías, por las trayectorias de cada uno, de cada persona, ¿sí? Con la certeza de estar entrando a un lugar a la vez íntimo y social, en el que la persona se involucra desde lo más hondo en el contexto de las posibilidades y vulnerabilidades de su entorno. ¿Cómo acompañamos a una adolescente que está embarazada, que tiene un bebé para que pueda terminar el colegio o si lo desea ejercer su maternidad? ¿Cómo promovemos a que ese adolescente que ya contrajo una enfermedad como SIDA pueda vivir una vida plena, feliz, sobrellevando su enfermedad sin sufrir estigmatización? ¿Cómo ayudamos a quienes se encuentran en una situación de relaciones tóxicas para que puedan salir de un círculo de violencia? En tercer lugar, la acción es promover. La educación tiene principalmente la misión de ilusionar con un horizonte posible. La educación no puede verse reducida a campañas para evitar problemas, es mucho más que eso. Educar es guiar, es ilusionar, es inspirar, despertar ganas de superación de uno, de una misma, de descubrir lo que uno es capaz, hacia dónde queremos ir, cuál es el horizonte que ilusiona. Coincidiendo con Carolina Sánchez Agostini, una profesora de la Universidad Austral, pienso que esta pregunta puede ser respondida con palabras como libertad, felicidad, vínculos sanos, estables y significativos, cuidado personal y del otro, inclusión, igualdad, proyecto de vida, compromiso, respeto, solidaridad, trascendencia, comunicación, empatía. Incentivar la reflexión a cada niño, a cada niña y adolescente acerca de cuál es ese horizonte personal de sentido debe ser el motor, ¿sí? Y para que esto ocurra, la educación tiene que transmitir conocimientos y a la vez promover actitudes que son las que finalmente van a lograr que esos valores y conocimientos se arraiguen en el ser personal y puedan ser vividos. Ahora vamos a hablar un poquito del marco legal que sostiene la educación sexual integral en nuestro país. En primer lugar, tenemos que citar a la Ley de Educación Nacional 26.206, que en su artículo 4 establece que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la nación, garantizando la igualdad, la gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho con la participación de organizaciones sociales, de las familias. En el artículo 8 dice que la educación brindará las oportunidades necesarias
para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y de promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, de igualdad, de respeto a la diversidad, de justicia, de responsabilidad y bien común. Y en el artículo 11, donde se establecen los fines y objetivos de la política educativa nacional, en algunos incisos dice lo siguiente: asegurar condiciones de igualdad respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. También garantizar en el ámbito educativo el respeto a los niños, niñas y adolescentes establecidos en la Ley 26.061. También brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable y promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. Asimismo, se crea en el año 2006 y luego en los siguientes años se comienza a aplicar la Ley 26.150, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. En su artículo 1, esta ley dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, dice que se entiende como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Los tratados internacionales con jerarquía constitucional, según el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, se encuentran en la cúspide del ordenamiento jurídico de nuestro país. Ellos son la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, ¿sí? Estos tratados resguardan derechos sumamente importantes que no deberían ser vulnerados por ninguna ley nacional ni provincial. Ahora vamos a hablar de una de las primeras dimensiones dentro de lo que es la ESI. Y vamos a hablar de salud psicoemocional. En las próximas teleclases vamos a desarrollar las otras, ¿sí? Según Ángel Gargiulo, dice que como punto de partida creemos necesario brindar un enfoque serio, siguiendo el modelo de pensamiento contemporáneo, acerca de temas complejos como el sentido de la vida, el fin del ser humano, su relación con la educación sexual integral. Sin una serie de criterios que funcionen como brújula, es muy fácil perderse en medio del océano de datos, más aún en medio de esta sociedad de la información en la que vivimos, tanto científicos como falsos que pueden ser esos datos, que actualmente están muy al alcance de la mano. Estudios científicos significativos acerca de la felicidad, del bienestar o la vida valiosa básicamente indican que los siguientes factores son indispensables para un ser humano. Primeramente, tener emociones positivas, tener logros, vivir una vida llena de sentido o de acuerdo con los propios valores, siendo parte de algo que es más grande que uno mismo. También vivir experiencias de entrega, de disfrute, tener relaciones estables. La ESI tiene entre sus principales objetivos la promoción del bienestar de la persona. La evidencia científica en esta línea nos brinda perspectiva acerca de qué priorizar a la hora de planificar nuestras metas, al momento de conversar con nuestros hijos, nuestros estudiantes o adolescentes en general. Cómo potenciamos emociones positivas, cómo impulsamos que tengan metas y persigan sus sueños, cómo los orientamos a vivir una vida llena de sentido y de autenticidad entre lo que desean y lo que viven, entre sus valores y sus acciones. Si bien es importante tener emociones positivas, no hay que olvidar que las emociones denominadas negativas tienen un objetivo útil para el individuo, para la especie, por lo que no hay que menospreciarlas. Comprender este concepto en el marco de la ESI nos pone frente a una segunda consideración: las frustraciones, el dolor,
las experiencias negativas son un motor. Debemos resignificar esas vivencias y lograr así que la educación permita la adquisición de herramientas personales para la vida, para enfrentar problemas, para sobreponerse y desarrollar la capacidad de resiliencia. Ahora bien, ¿qué son las emociones? Es difícil dar una definición que resuma la esencia de lo que implica este tema. Las emociones son un complejísimo sistema heredado a través de la evolución para sobrevivir, según el autor antes citado. Dicho sistema se pone en marcha ante estímulos, algunos innatos, otros adquiridos, al interactuar con el ambiente, los cuales a su vez generan una serie de cambios en el cuerpo y tienen un impulso de acción característico. De hecho, etimológicamente, emoción significa aquello que mueve hacia. A todo este circuito formado por estímulo, cambios corporales, acción, el ser humano, gracias a su capacidad de reflexionar sobre sí mismo, le pone palabras muy diversas. Muchas veces las emociones nos muestran nuestros valores y que a su vez los valores condicionan nuestras emociones. No solo sentimos miedo ante predadores, sentimos miedo también ante si las nuevas tecnologías invaden nuestra privacidad o limitan nuestra autonomía. Sentimos miedo si está en peligro, por ejemplo, un ser humano o si puede que gane las elecciones algún político que no nos gusta. Sentimos ganas de llorar ante una buena película, una obra de arte. Sentimos orgullo, alegría ante el logro de un ser querido. Muchas veces un mismo hecho a algunos les dispara alegría y a otros enojo o tristeza. Aquí es donde entra en juego la importancia de la educación sexual integral. Si justamente no tenemos en cuenta todas las variables que mencionamos, esa educación no va a ser integral. La apropiada ESI es fundamental en el desarrollo de cualquier persona para que todo tenga el lugar que le corresponde. Teniendo en cuenta los datos aportados, creemos que la educación debería integrar no solo el conocimiento del cuerpo humano, de las hormonas, de los genitales, el ciclo femenino, el control de la natalidad, etc. Debería también dar una correcta interrelación entre la biología humana y todo aquello que ya desde filosofías milenarias, como desde la ciencia actual, se sostiene sobre la plenitud de vida. Es preciso, por tanto, tomar conciencia de la importancia de incorporar a las prácticas educativas en ESI un llamado al autoconocimiento, a la comprensión de nuestras propias emociones, para así también lograr desde allí la autorregulación, el despliegue de lo positivo, de las emociones positivas y la resignificación de las emociones negativas en pos del bienestar de los adolescentes. Y así, de esta manera, llegamos al final de nuestra segunda teleclase, donde analizamos las 3 acciones concretas: prevenir, atender y promover, que implica cada una en la ESI, el marco legal que la sostiene y la primera de varias perspectivas que vamos a desarrollar en las próximas teleclases, que es la salud psicoemocional que vimos hoy. Nos encontramos la próxima.